abre la sesión. Bueno, saludar a todos los presentes, a los colegas, secretarios, su equipo. El acta de la sesión 72 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 73 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, estimados diputados. Se recibieron los siguientes documentos. Una nota de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien da su excusa para poder asistir a esta sesión, argumentando que tiene compromisos legislativos previamente agendados. En el mismo tenor, el ministro de Educación, que también se excusa de asistir a esta sesión. Sin perjuicio de ello, asiste en su representación la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia Martínez, que ya está presente en sala. También una nota de la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional, que también da su excusa para poder asistir a esta comisión. Solicita un aplazamiento de esta sesión, que se la vuelva a invitar ya, para una fecha distinta, puesto que eso les permite efectuar diferentes tratativas internas y así poder aportar de mejor forma al proyecto de ley. Se acompañó por la Biblioteca del Congreso Nacional un informe cuyo título es Restricciones a deudores de alimentos en casinos e hipódromos, regulación nacional y extranjera y perspectiva constitucional. Esta disposición de los señores parlamentarios está bastante buena porque tiene todo lo que es la legislación interna y el derecho comparado sobre el tema. También se recibió un oficio del Defensor de los Derechos de la Niñez, quien remite un informe final titulado Estudio de opinión a niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado por medidas de protección, el que fue elaborado por la Defensoría a través de la consultora de Economía y Gestión Pública. Finalmente se recibió un oficio del Fiscal Nacional, quien da respuesta a uno que le emitió esta comisión. En ese oficio nosotros le solicitamos que aportara información sobre denuncias o querellas en contra de organizadores de fiestas ilegales que promueven la participación de niños, niñas y adolescentes en ellas, especialmente respecto a aquellos que se encuentran en residencias administradas o autorizadas por el Servicio Nacional de Protección Especial de la Niñez. Sobre el particular hizo presente que el sistema informático de la Fiscalía no permite identificar esos datos, por lo tanto no tienen un código específico vinculado a dicha información, por lo que no les es posible realizar una búsqueda de manera automatizada. Agrega que es posible señalar que la unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual de la Fiscalía se encuentra en constante apoyo a las diversas fiscalías regionales en la implementación de procesos de trabajo en materia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En particular, un eje central de todos estos esfuerzos ha sido los delitos cometidos contra quienes se encuentran en cuidado alternativo residencial. Pero bueno, en resumen, señor diputado, no se aporta la información porque no tienen los elementos informáticos para obtenerla. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Irarrázaval, tiene la palabra. Que la biblioteca mandó un informe, ¿y de qué tema es? Que eso es lo que no retuve bien, presidenta. Tiene la palabra. Es un informe a propósito del proyecto de ley que está en tabla y que trata sobre las restricciones a deudores de alimentos en casinos y hipódromos. Aportan toda la regulación chilena y extranjera desde la perspectiva constitucional a restricciones o limitaciones que Chile u otros países hayan impuesto a deudores de pensiones de alimentos hacia casinos e hipódromos. Está bastante bueno, señores diputados. Va a estar a su disposición. Sí, gracias, secretario. Efectivamente, si nos puede mandar la información a través del WhatsApp para hacer más fluido, ¿cierto?, la entrega. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿Algún vario? No. Ya, pasamos entonces inmediatamente a la orden del día. Bueno, el punto 1 queda pendiente, por ya lo he explicado por el secretario a través de la cuenta. Pasamos inmediatamente al punto 2. Saludar, ¿cierto?, a nuestra invitada del día de hoy, la subsecretaria, y analizar y conocer las medidas que se han implementado desde el Ministerio de Educación en relación con la aplicación de la ficha CLAP en los establecimientos educacionales en el país a propósito de las denuncias efectuadas por los padres y apoderados del Colegio de España, ubicado en Llolleo, y otros casos también en establecimientos educacionales del país.
por la aplicación del cuestionario de alta connotación sexual a estudiantes de 5º año básico. También quiero recordar que la semana pasada también hicimos un punto, además de la ficha CLAP, sobre la encuesta de vulnerabilidad aplicada por JUNAEV, que también apoderados nos hicieron llegar de prekinder, apoderados de kinder, de primero básico y de otros cursos, donde también incluyen preguntas incómodas e invasivas hacia la integridad física y psíquica de sus hijos, de los niños. Entonces también me han hecho los apoderados sus alcances y sus aprehensiones de acuerdo a la aplicación de esta encuesta también de JUNAEV. Así que en cuanto a estos 2 puntos, les solicitaría que se pueda referir y saludar evidentemente su presencia acá. Tiene la palabra su secretaria. Muchísimas gracias. Saludar por su intermedio, presidenta, diputado. Estaba la diputada Concha por ahí. ¿La vi entrar? Pero... ya. Okay. No, por eso... bueno, efectivamente, en primer lugar señalar la ficha CLAP es una ficha que es parte del programa de salud integral del adolescente, que es implementado desde el Ministerio de Salud en coordinación con los CEFAM. Esta es una ficha que se ocupa para evaluar la salud de adolescentes, incluyendo aspectos como la historia clínica, desarrollo sexual, situación psicoemocional. Y es un programa que tiene, esta ficha es una ficha que está validada por la OMS y que lo que hace es recabar información para atención adecuada a las necesidades de salud de las y los jóvenes entre 10 y 19 años, ¿ya? Hay que considerar que este control de salud integral surge como un programa piloto el año 2012 a través de una resolución la resolución 680 del 12 de junio del 2012, y a partir del 2013 se incorpora como un programa de reforzamiento de la atención primaria, ¿ya? Aprobado también por una resolución exenta en este caso del 4 de enero del 2013, ¿ya? Esta es una actividad que se ha ido consolidando como una puerta de entrada al sistema de salud y es una oportunidad para evaluar y promover el desarrollo y crecimiento saludable para la población adolescente. A partir del año 2020, el instructivo de aplicación y la ficha del Programa Nacional de Adolescentes y Jóvenes actualiza la versión que había sido modificada en 2016, en el fondo en base a una propuesta originalmente diseñada por el Centro Latinoamericano de Perinatología, ¿ya? El instructivo mantiene el listado de diagnósticos frecuentes en términos de trastornos emocionales, trastornos mentales, en base a la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Estas son definiciones ya estandarizadas por la Organización Mundial de la Salud. El instructivo vigente está basado en una primera adaptación del año 2016 que se realizó aquí en Chile a través de un sistema informático de recogida de información de adolescentes, ¿no? Bueno, por su intermedio, presidente, buenos días, buenas tardes, diputada. De modo tal de buscar, se actualizó con el propósito de hacer más pertinente la aplicación a la realidad local, manteniendo la calidad y la riqueza del instrumento original. Ahora, en este caso en particular, estamos atentos y atentas, por cierto, a las preocupaciones de los padres apoderados. Ha sido de especial relevancia para nosotros durante este año y los años anteriores también, la verdad, frente a denuncias que se han suscitado respecto a intervenciones en los programas de salud de los establecimientos, poder ser activos y activas en definir protocolos. Y aquí hay que decir que en este caso, en el fondo, lamentablemente, no se siguió el protocolo, que implica que el protocolo tiene que, parte de los requerimientos del protocolo es que tiene que ser en coordinación con educación, es decir, con los establecimientos educacionales, con la Seremía de Educación, y además, algo que es muy importante, que quisiera enfatizar, es que tiene que tener consentimiento de las familias, ¿ya? Y en este caso, lamentablemente, ese es un procedimiento que no se siguió, ¿ya? Nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Salud y con la Subsecretaría de Salud Pública, y se nos ha informado que en este caso, esto es responsabilidad, como es un CEFAM, es de responsabilidad del municipio, pero la información que tenemos es que se ha iniciado un sumario para ver qué fue lo que pasó, que efectivamente no se hicieron las coordinaciones necesarias y no se cercioraron de que efectivamente hubiera consentimiento para la realización de este tipo de aplicación, ¿ya?
nosotros estamos en coordinación permanente con el Ministerio de Salud, en particular con la Subsecretaría de Salud Pública, porque estamos actualizando el protocolo para aplicación en establecimientos que no se ha actualizado desde el año 2021, ¿ya? En este sentido, bueno, estamos haciendo una asesoría un poco más amplia, que es con la Universidad de Santiago de Chile, que ya nos ha propuesto un borrador en el que estamos iterando. En el fondo estamos trabajando el borrador con salud. Ese borrador tiene algunas directrices. Bueno, por supuesto, uno de los principales es ratificar. La verdad, esto no es una incorporación nueva, sino que se ratifica la importancia de la solicitud de consentimiento por escrito y firmado de los padres, madres o apoderados respectivos. En el caso que sean, en el fondo, ellos tienen que dar el consentimiento por escrito para la realización del control de los adolescentes, digamos, ¿ya? El primer filtro es el envío de la comunicación a la familia con descripción del consentimiento informado que ellos tienen que autorizar. En caso que se autorice, que se otorgue esa autorización, el equipo va a proceder en el establecimiento también a solicitar el consentimiento de la o el adolescente, que también puede responder afirmativa o negativamente. O sea, incluso si es que la familia da el consentimiento, la o el adolescente podría decir que en realidad prefiere que no, por cualquier razón, digamos, no tiene que dar una explicación para eso, y va a ser respetada la voluntad en atención, por cierto, a los derechos de las y los pacientes, ¿ya? A los derechos que les asisten. En caso de que la familia no otorgue la primera autorización, el menor no es consultado, ¿ya? Quiero explicar, en el fondo, en el caso que la familia otorgue la autorización, se le consultaría al menor, a él o la menor, donde de nuevo hay un filtro, en términos de que si la o el menor dice que no, ok, ahí se acaba. Entre 10 y 19 años. Esta es la ficha CLAP, se aplica entre niños entre 10 y 19 años. En el caso que la familia diga que sí, ¿ya? Luego hay un segundo filtro, que es preguntarle a la o el estudiante, ¿ya? Si dicen que no, ahí se termina nuevamente. O sea, se requieren dos consentimientos. En primer lugar de la familia y en segundo lugar de la o el estudiante, ¿ya? En este también instrumento se fijan estándares de adecuación del instrumento al nivel de desarrollo del estudiante y se procura un mayor cuidado, sobre todo en las pesquisas de salud mental, ¿ya? Que hay relacionadas sobre todo con riesgo suicida. Es muy importante tener mucho cuidado con cómo se hacen esas preguntas, cómo se analizan. Se enfatiza, esto estoy explicando algunos de los cambios, de las actualizaciones que se están haciendo en este trabajo que les comentaba con la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Que en el fondo están actualizándose los protocolos. También otro ámbito en el cual se está actualizando es en una mayor orientación a la derivación a programas de salud según los hallazgos que se realicen, en el fondo, en la ficha, ¿ya? Por último, bueno, ya señalé y expliqué que en el fondo la información que se requiere en esta ficha está adecuada con las fichas internacionales y la información internacional de la OMS, y en ese sentido es un instrumento que se fundamenta en proveer, o sea, en estándares internacionales que son medibles para la recolección de datos según el segmento de la población, en este caso el segmento de población adolescente, ¿no? Quisiera recalcar que el programa en todo caso es un programa que es gestionado desde el Ministerio de Salud, por cierto, que es fundamental aquí, y de hecho yo lo he hablado con la subsecretaria, con quien estamos teniendo este trabajo compartido para la actualización del protocolo, y en este caso, bueno, hemos conversado respecto a que en este caso en particular no se siguió el protocolo, lo cual, por cierto, está siendo sujeto a investigación. Bueno, los sumarios son reservados, por lo tanto no tengo información al respecto, no tengo ni tendría que tenerla, digamos. Es muy importante cuidar los procedimientos de ese tipo de sumario, ¿ya? Eso en relación a la fichación de a la aplicación de la ficha CLAP, perdón, Presidenta. En relación a la aplicación de la ficha de vulnerabilidad de JUNAEP, no lo tenía dentro de los antecedentes, en todo caso puedo señalar el mismo procedimiento. Para la aplicación de este tipo de fichas, siempre es importante que exista el consentimiento de las familias y exista el consentimiento para la aplicación. En un caso, si es que en algún caso, y aquí quiero ser bien clara, si es que en algún caso se identifica que no se ha pedido ese consentimiento, querría decir que no se está siguiendo el protocolo y por lo tanto es importante poder identificarlo para poder hacer las investigaciones pertinentes, ¿ya? Ojo, esto
y quiero aquí también ser bien clara, esto no es tan solo en relación a este tipo de fichas. Las familias tienen, bueno, de hecho venía el superintendente de educación también, ¿no? Las familias tienen el derecho a tener la información respecto a todo tipo de actividades que hay en el establecimiento, tanto dentro de el quehacer permanente de los establecimientos educacionales, pero con mayor razón si van a haber talleres, actividades, charlas, temas extras como paralelos o complementarios a la labor educacional, previamente del plan de estudios, digamos, ¿no? La familia tiene derecho a tener en el fondo esta información. De hecho, según la normativa educacional, el DFL 2, del año 2010, en particular el artículo 10, la letra B, se señala que las madres, padres y apoderados tienen derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos, no tan solo de los rendimientos académicos, de convivencia escolar y el proceso educativo en su conjunto, sino que también de talleres o actividades de capacitación gestionadas con entidades externas. ¿Ya? Eso está definido en el DFL 2 de educación. ¿Ya? Eso, Presidenta, y por cierto, totalmente disponible si es que hay más preguntas, preocupaciones, dudas, etcétera. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Ya, diputada Sara tiene la palabra, luego diputado Teao. Muchas gracias, Presidenta. Gracias también a la subsecretaria por estar acá. Lamento el atraso, está dando cobro en otras comisiones que hoy día son hartas. Pero quiero hacer una consulta que me llama mucho la atención en lo que usted nos expresa por su intermedio, Presidenta, respecto al consentimiento informado de los padres, porque habla acá como de dos, digamos, filtros, de alguna manera. Primero eso, porque es claro que en el caso que analizamos la semana pasada esto no se siguió, pero no solo en ese, sino que en varios otros casos, que incluso usted es testigo por su intermedio, Presidenta, que lo hemos visto también en la Comisión de Educación en alguna instancia, como el de Arica, tenemos otros casos en Talcahuano, Antofagasta, y se repiten en varias oportunidades. Entonces acá o los establecimientos educacionales no tienen todos los antecedentes para aplicar los protocolos, porque, bueno, sería distinto si es un caso aislado, pero acá se ha repetido en varias oportunidades. Y quizás cuantos otros que a lo mejor no nos hemos enterado, que quizás no han sido mediáticos, es un punto. Eso respecto a los protocolos, porque usted también señaló por su intermedia, Presidenta, que hay una actualización de esto. Mi pregunta es, si eso ya está vigente o todavía se está trabajando la actualización de estos protocolos y cómo se van a implementar. Eso también es una duda que me surge. Y por último, ¿qué sucede, por ejemplo, en un caso, digamos, no tengo todos los antecedentes, si no se lo entregaría, estoy investigando ahí todos los antecedentes de un establecimiento educacional en específico, donde tenemos una directora que está con un sumario por justamente digamos, apegarse a esto de pedir todos los consentimientos informados, pero hay un caso, yo me gustaría después si le puedo entregar todo lo antecedente, porque ¿qué pasa en el caso de que los apoderados se nieguen, por ejemplo, o en su gran mayoría se nieguen a firmar, porque al final es como, si no se entrega la información completa de lo que se le va a entregar a los estudiantes, también es como firmar un cheque en blanco. Entonces, entenderá que los apoderados tienen que tener los antecedentes porque necesitan saber, usted mencionó por su intermedio, Presidenta, de que no es solo para estos casos en específico, sino que para cualquier otra actividad que tengan los estudiantes dentro de los establecimientos educacionales que esté fuera, digamos, de lo normal que son la aula y los programas establecidos, digamos, como tal. Entonces, ¿qué pasa si se niegan a entregar, en este caso, no sé, la charla, o por no tener todos los consentimientos informados? Ahí hay también un caso en particular. No sé si ahí podría, a lo mejor usted señalar si es que existe alguna acción, digamos, en ese sentido. No sé si me expliqué en lo que quise señalar. Muchas gracias, Presidenta. Subsecretaria tiene la palabra. Solo quiero entender, en el fondo el problema sería qué pasa si es que un apoderado o los directivos se niegan a pedir el consentimiento.
al revés. Si piden los consentimientos y los apoderados no los firman por no tener el consentimiento, todo el antecedente, lo que le señalaba de la información que se le va a entregar al estudiante, porque si no sería justamente firmar un cheque en blanco. Diputado Teado tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la subsecretaria. A mí me gustaría hacer la primera pregunta tiene que ver con lo que expuso el subsecretario de redes asistenciales. Él trajo aquí dos profesionales que en menos de 10 minutos nos explicaron lo que era la ficha CLAP y toda su implicancia, ¿no es cierto?, y lo que busca y lo que descubren a través de esta encuesta. Y creo que en menos de 2 minutos nos mencionó cada uno de los protocolos para aplicarla. Y obviamente lo que pasó en el Colegio España vulneraron total y completamente el protocolo. Pero eso es la parte de salud, ¿no es cierto? Ahora vamos en esta segunda parte, la parte de educación, porque lo que reclaman los apoderados principalmente es que cómo el director del colegio, que debería estar informado primero de quiénes son, ¿no es cierto?, del CEFAM a través de una identificación, no sé, un catastro o un registro de quiénes son los que van a aplicar esta encuesta, pueden ingresar al recinto. Y más todavía con eso confirmar de que además realizan este tipo, sabiendo, ¿no es cierto?, tanto el personal de CEFAM de salud, de que esta encuesta tiene que ser en compañía del tutor o del apoderado, y más todavía cuando tenemos preguntas para niños de 19 años que se las realizan a niños de 10. ¿Cómo hacemos para que justamente las direcciones de los colegios no les vuelva a pasar a esto? ¿Están tomando medidas con respecto a eso? Porque me imagino que también el colegio tiene que tener un protocolo para recibir, ¿no es cierto? No es solamente mostrar una identificación o un chalequito que dice CEFAM o Servicio de Salud. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué medidas se adoptaron en el mismo momento en que tomaron conocimiento de este hecho por haber faltado al protocolo, y qué resultados hay a la fecha? Me gustaría saber eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. ¿Ofrezco la palabra a los colegas? No, ya. Yo igual voy a hacer la primera ronda de preguntas. Bueno, aquí ya se reconoce, cierto, así como también cuando vino el subsecretario de Salud, que hubo un error donde no se siguieron los protocolos, lo cual dañó la integridad física y psíquica de los niños. Y recordar que los padres hicieron la denuncia en fiscalía, y allí están, cierto, los casos, y no son casos aislados, porque son varias regiones que estaban, los padres hicieron las denuncias. En ese contexto, ahora ustedes nos dicen que hay una actualización en el desarrollo, cierto, de nuevos protocolos. ¿Desde cuándo se empiezan a implementar los nuevos protocolos? Porque está en desarrollo, cierto, la redacción de ellos. Ahí quisiera que nos aclararan. Y el punto es que también los padres nos decían que no basta con mandar un consentimiento si aprueban o no, cierto, que se les aplique la ficha cuando no tienen claros los contenidos. No saben, cierto, qué contenidos van a estar dentro de esta intervención de salud. Entonces es un punto muy medular donde no se puede, cierto, autorizar algo que no se sabe que se va a aplicar. Entonces ahí yo creo que si pueden clarificar ese punto, que si ahora obviamente supongo que viene incorporado con eso, porque nosotros, al menos personalmente, yo me junté con la ministra de Salud en su momento y le pedimos que eso no podía ser así. Lo otro, también yo quería tocar el tema de Junaev, porque sí lo encuentro delicado, porque yo estoy en una comisión investigadora también sobre, lamentablemente, lo que está ocurriendo con la hormonización en niños, donde lamentablemente se está pasando a llevar, cierto, las leyes, que en el artículo 23 de la ley no está implementado la hormonización, y ahí también nos dicen, no, que es una práctica de los médicos, como que se está desligando prácticamente, están por sobre situaciones, sí, legislativas. Estamos en una comisión investigadora. Sí, entonces, personas de los hospitales. Hoy día tuvimos esa información.
que se estaba hormonizando a niños que estaban en tratamientos y nos dieron la cantidad de niños que estaban en un hospital. Por ejemplo, 29 niños, niñas y adolescentes en el Hospital Higuera de Talcahuano. Entonces, en ese contexto es donde el día de hoy obtuvimos esa información. Entonces me causa mucho ruido también lo que está ocurriendo en Junaev, donde también los padres se molestan por la aplicación de estas, cierto, en el fondo son encuestas sobre la vulnerabilidad, y los padres se quejan también de que a sus hijos, cierto, se les pregunta sobre el género de sus hijos. Entonces ellos se sienten de manera incómodo con una temática, cierto, que no se sienten, que sienten que se está vulnerando la integridad física y psíquica de sus hijos. Y eso es un tema medular y sensible. Y lo último que quería también aprovechar, que ya llegó el superintendente, así que saludamos también su presencia acá. Aquí hay un tema bien sensible porque me acabo de enterar de la semana pasada, donde lamentablemente hubo una escuela allá en Hualpén, en la región del Biobío, una vulneración que ocurrió lamentablemente en una sala de clase a niños de segundo año básico, pero es doloroso contar esto porque es de un niño a otros niños, un abuso. Y esta es una situación que ocurrió la semana pasada, y donde salió en los medios de comunicación la semana pasada, donde también los padres y apoderados dicen que falta de protocolos otra vez, donde es una situación muy dolorosa que ocurrió a niños de segundo año básico. Eso serían las consultas. Gracias. Palabra a su secretaria. Muchas gracias, presidenta. A ver, vamos por partes. Voy a tratar de ordenar las preguntas. Respecto a un primer tema que hace también, o sea, creo que lo preguntaron los tres, yo diría, en base a las anotaciones que tengo. Tanto usted, presidenta, como los dos diputados que presentaron, diputadas y diputados. ¿Qué pasa si la familia no tiene la información para dar el consentimiento? Yo quiero ser súper cuidadosa, como clara con esto. Si la familia no tiene la información para dar el consentimiento y no da el consentimiento, no se realizan las actividades con los niños. No hay forma de forzar un consentimiento si es que no se tiene la información. Es más, las reglas respecto a cómo se solicita un consentimiento son bien claras en términos de que tiene que estar la información respecto a la actividad que va a haber, los antecedentes que se van a pedir, tiene que haber información para que la familia pueda dar ese consentimiento. Por lo tanto, quisiera también como ser cuidadosa con eso, o sea, más que cuidadosa, clara. Si no hay información, la familia no tiene toda la libertad de no dar el consentimiento. Es más, en el fondo, para poder, de hecho el consentimiento en general se llama consentimiento informado, así se llama el nombre, porque requiere de tener esa información, ¿no? Si es que no es un consentimiento informado, no es un consentimiento, en rigor, ¿me entiende? ¿No? ¿Cómo se puede dar consentimiento para algo de lo cual uno no tiene esa información? ¿Ya? Eso es lo primero. Respecto a lo que estábamos señalando, claro, nosotros estamos, y aquí se junta una pregunta de la diputada Concha, por su intermedio, presidenta, y suya misma, ¿no? Respecto a esta actualización. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, como les decía, el protocolo no ha tenido actualización desde el año 2021, que además era en un contexto como justito post pandemia, ¿no? Ahora se está actualizando y aquí se está incorporando algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo esta derivación, estos criterios un poco más, o sea, como criterios un poco más como estrictos respecto a las preguntas vinculadas con temas del ámbito más de preocupaciones de salud mental, ideación suicida, ámbitos en ese sector, digamos, también con la derivación con el intersector en salud, y también más explícito respecto al consentimiento que tienen que dar las y los jóvenes. Actualmente el consentimiento lo dan las familias, ¿no? Entonces, en el fondo, hay un procedimiento que está ahora, un protocolo que es el del 2021, que en todo caso, quiero reiterar por su intermedio, presidenta, que en este caso no se siguió. ¿Ya? Y ahí le voy a pasar la palabra al superintendente para que nos dé más antecedentes, porque por cierto, cuando no se cumple una normativa y eso tiene un impacto en el bienestar de las y los estudiantes, eso, bueno, el país tiene institucionalidad para eso. La Superintendencia de Educación tiene las herramientas para poder investigar, incluso sancionar en el fondo, ¿ya?
Y respecto a las encuestas, en el fondo de Junaep, aquí hay que señalar que las encuestas de Junaep las responden los padres y son voluntarias, no son obligatorias. Por lo tanto, en el fondo, requieren que los padres den el consentimiento de poder responderlas si es que ellos quieren. Si no quieren, no es obligatorio responderla. Tampoco tienen ninguna relación con ningún beneficio que da Junaep, ni en el ámbito de salud, ni en el ámbito de alimentación, no tiene esa relación. Incluso si hay preguntas que las padres o madres no quieren responder, pueden hacerlo. Se aceptan resultados parciales de las encuestas, digamos, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, como clarificar que aquí se requiere el consentimiento y la voluntariedad de las familias de poder responderlo, ¿ya? Eso quisiera, espero haber respondido, si el superintendente nos puede apoyar con los ámbitos vinculados a la... Sí, primero voy a dar la palabra a los colegas y después usted, por si se suman más consultas hacia el superintendente, diputado Zafirio, luego la diputada Muñoz y luego ahí damos la palabra al superintendente y la subsecretaria. Gracias, presidenta. La verdad que cuando nosotros escuchamos a la subsecretaria entendemos que no se cumplió en nada el protocolo, digamos, ¿cierto? Yo partiría por ahí, porque yo fui anotando lo que no debe ocurrir y todo lo que dice que no debe ocurrir, ocurrió. Entonces, uno podría preguntarse, subsecretaria, qué nivel de certeza tenemos de que esto no vaya a volver a ocurrir. Ya lo vimos la semana pasada y lo dijimos en que generalmente nos ocurre de que, lo dije yo en realidad, que se está transformando esta comisión en un tema de dar explicaciones y de reconocer los errores, pero no tener una mirada de cómo resolverlo. Cuando decimos que, por ejemplo, que tiene que ser escrito el consentimiento, aunque esté escrito a los padres, si el niño se niega, no puede ser, ocurrió. O sea, todo lo que usted dijo que no debía ocurrir, ocurrió. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué vamos a hacer, superintendente o subsecretaria, para que ojalá esto no vuelva a ocurrir? Gracias, presidente. Diputado, tiene la palabra la diputada Sara. Muchas gracias, presidenta. Solamente si la subsecretaria, por su intermedio, presidenta, puede precisar, porque todavía no me queda muy claro respecto a la actualización de los protocolos, disculpe que sea, pero porque usted señaló, por su intermedio, presidenta, de que no están implementadas las actualizaciones, aún se está trabajando en ellas, ¿no? Pero mencionó algo que me llama la atención, porque ahora actualmente supuestamente que no se haya aplicado en algunos establecimientos vocacionales, que es el caso que estamos viendo ahora, o que vimos la semana pasada, son puntos, pero existe la solicitud del consentimiento informado de los padres, pero usted señaló de que esta actualización considera también el consentimiento informado o la autorización de los niños y adolescentes. Entonces, ¿va a haber dos autorizaciones paralelas? O sea, además de pero en el caso, por ejemplo, hipotético, si el padre no dio la autorización, ¿con la autorización del adolescente basta, del estudiante? Esa es mi duda. Diputado Teao, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. La sesión anterior tuvimos a 5 apoderados aquí que contaron lo mal que lo pasaron por esta vulneración, ¿no es cierto?, de protocolos. Hoy día nos están mirando desde la casa y me gustaría reiterar, porque no sacamos nada, yo sé que ya reflexionamos, ya vimos que fallaron todos los protocolos, todo lo que tenía que, como dijo el diputado Zafirio, todo lo que tenía que no suceder, sucedió. Entonces, le vuelvo a reiterar, porque le tengo que dar una explicación a esos 45 niños, en los cuales lo pasaron muy mal, no solamente ellos, sino que además en la casa, y poniéndome en el lugar de los padres y apoderados, es que le pido que me responda qué pasó cuando supo esto y qué acciones hoy día está tomando con respecto a esta situación. Como ente fiscalizador necesito algo a contestar al subsecretario. Saludarlo por su intermedio. Discúlpeme, el superintendente. Están esperando esa explicación los padres apoderados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Pizarro, tiene la palabra.
Bueno, junto con saludar y agradecer la presencia de ustedes, a mí me preocupa que estas conversaciones respecto a hechos que nunca debieron ocurrir se transformen, que semana a semana, con un rostro distinto, hagamos las mismas preguntas y no tocamos el tema de fondo. Yo por eso les quería solicitar a ambos si tienen alguna propuesta para tener mayor control respecto a esto, y si a ustedes les parece que hay algo que debiésemos hacer aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados en relación a un proyecto de ley o algo que permita abordar que esto no ocurra. Porque quienes hemos trabajado en sala, es imposible pensar que desde el Ministerio todo se puede controlar. Quien lo piense o quiera enfocarlo en esa dirección, nos vamos a ir a la B y no vamos a encontrar un remedio para aquello. Y lo otro que también me parece importante y quería consultarles y sugerir, que a mí me parece que es necesario avanzar en mayor capacitación a los establecimientos educacionales en relación a la forma de aplicar este y otros test, porque el objetivo final son los niños y las niñas, a los cuales de manera muy dolorosa se les vulneran sus derechos, y eso sin duda es condenable, pero ya después de haber conocido aquello, de haber estado con las familias, sin duda muy conmovidas, pero ¿cómo vamos a avanzar para que esto no vuelva a ocurrir? Y quiero sí además señalar algo. Yo pedí la semana pasada en torno a que se decía que esto pasaba en todo Chile. Yo quisiera saber si esto pasa en todo Chile, según la información que ustedes tienen, o son hechos aislados. Y voy a reiterar lo que dije la última sesión. Porque si esto pasa en todo Chile, hay que detener esto y hay que reformularlo entero. Si es práctica errada de algunos establecimientos, por lo tanto tenemos que avanzar en la otra dirección. Y yo quiero saber, si ustedes no tienen estadísticas, por favor nos la hagan llegar por su intermedio, Presidenta, de modo de saber qué tan accidental, por falta de criterio, sin duda, ocurrieron estos hechos, o si ya es una práctica que se aplica de una manera distorsionada, sin ese, bueno, por eso se llama consentimiento autorizado, no se llama consentimiento a secas. Entonces, me interesa mucho esa respuesta en función de contribuir para que esto no vuelva a ocurrir en este caso y en otros tipos de test o consultas que se pueden aplicar a las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema escolar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, doy la palabra al subsecretario, pero quería hacer una consulta al superintendente si usted va a tener una presentación. Ah, ya, entonces le doy la palabra al subsecretario y luego a usted entonces. Ok. Subsecretaria tiene la palabra para responder las preguntas. Gracias, Presidenta. A ver, es bien interesante el tema de fondo que está saliendo aquí respecto en el fondo, propuestas para mayor control o qué deberíamos hacer para medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Y yo aquí quiero tratar de explicar un poquito más en el fondo. A ver, el sistema educacional funciona sobre la base de una serie de normativas. Y esas normativas implican una serie de obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes también, deberes y derechos de los distintos actores de los establecimientos educacionales. De los equipos directivos, bueno, los equipos docentes tienen un estatuto docente, los equipos de asistentes de la educación también tienen un estatuto de asistentes de la educación, las y los estudiantes también tienen una serie de normativas que se definen en la misma Ley General de Educación y en otras normativas, ¿no? Porque efectivamente es el proceso educativo se da en distintos ámbitos y escalas donde distintas personas van tomando responsabilidades y van tomando decisiones. Y la verdad es que quiero ser súper cuidadosa con esto, pero sería virtualmente imposible que nosotros como Ministerio de Educación quisiéramos llegar a todos los establecimientos educacionales del país a observar y a fiscalizar qué es lo que está haciendo cada uno de los profesores, cada uno de los integrantes de los equipos directivos, porque en el fondo son más de 11.000 establecimientos y además el sistema funciona sobre la base de ciertos principios que son los que se definen en la ley. Ahora bien,
lo que nosotros sí tenemos es que hay una institucionalidad para que cuando esas obligaciones, esas normativas no se cumplen, se puedan hacer denuncias, se puedan solicitar fiscalizaciones y en base a eso es que la superintendencia investiga, sanciona, toma medidas. ¿Ya? Le voy a pasar al tiro al superintendente, pero me parece importante hacer esa explicación porque respecto a la pregunta por su intermedio, presidenta, que hace la diputada Pizarro, yo creo que hay un tema muy importante que sí es una conversación que como país deberíamos tener, es cómo avanzamos en tener más formación, más conciencia, en el fondo desarrollo de capacidades, por decirlo así, de las y los distintos actores involucrados respecto a la importancia de el resguardo del derecho de los niños, niñas, jóvenes a, en el fondo, su integridad, a que se pueda, a la necesidad de pedir un consentimiento informado, etcétera, ¿no? Entonces, hay procesos que tienen que ir en esa línea, pero independiente de cómo nosotros hagamos el sistema, siempre va a existir la posibilidad, la verdad, de que en los establecimientos se tomen decisiones. Y eso también quiero decir, eso es parte, ojo, de las definiciones que tiene nuestro país a nivel incluso constitucional, porque en Chile tenemos libertad de enseñanza, entonces los establecimientos pueden tomar ese tipo de decisiones. Y eso es algo que nosotros no podríamos, o sea, yo les digo, si nosotros quisiéramos regular eso, podríamos tener reserva de constitucionalidad, porque los establecimientos pueden tomar definiciones que tengan que ver con esa libertad de enseñanza. Ahora, ninguno de ellos puede, por supuesto, vulnerar la integridad de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, ahí hay en el fondo, hay una necesidad que es de generar mayores capacidades, hay una necesidad que es de seguir los procedimientos. Justo por su intermedio, presidenta, la diputada Concha no está, pero yo lo expliqué. Ahí justo llegó. Es que justo iba a responder por su intermedio, presidenta, lo que había preguntado la diputada Concha. En el fondo, hay un primer filtro que es que la familia dé el consentimiento, ¿ya? Respecto a la pregunta que hacía por su intermedio, presidenta, la diputada Concha. Si la familia no da el consentimiento, a los niños no se les pregunta, ¿ya? No hay contacto con los niños si la familia no da el consentimiento. Ahora, si a la familia se le pregunta, la familia da el consentimiento y se le pregunta a los niños no están obligados tampoco a responder. Si el niño dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero responder, tampoco están obligados a responder. Puede ocurrir que en un establecimiento se salgan del protocolo, no respeten eso, sí, puede ocurrir, lamentablemente, porque es parte de la libertad que tienen los establecimientos. Ahora, en esos casos está el rol de la superintendencia, ¿ya? El diputado Zafirio nos preguntó respecto a qué podemos, por su intermedio, presidenta, el tema de cómo evitarlo, efectivamente. Yo creo que aquí hay distintos niveles en cómo podemos ir evitando esto. Un tema claramente muy importante es que tengamos más desarrollo de capacidades, que las y los equipos directivos de los establecimientos educacionales puedan ir como profundizando su comprensión respecto a que no es posible hacer este tipo de medidas sin el consentimiento de las familias. No es posible. Eso lo dice la normativa, eso se ha difundido, pero siempre es importante, por supuesto, fortalecer capacidades en ese sentido, ¿no? También es importante, yo creo, poder difundir más para las familias, el que las familias tengan conciencia de que el consentimiento es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, claro, una cosa, y bueno, estamos en el Congreso, ¿no? Una cosa es que existe la ley, otra cosa es que los distintos actores en el sistema educativo tengan conciencia de esa ley, conozcan sus derechos, ¿ya? Y para eso, por cierto, es muy importante poder difundir más, poder entregar esta información. Nosotros esto es algo que permanentemente estamos reforzando. Y bueno, el rol de la superintendencia también es muy importante aquí cuando se vulneran algunos de esos protocolos, algunos de esos procedimientos. Le paso la palabra al superintendente por si puede explicar más, porque hay procesos en curso, de hecho. Gracias, subsecretaria. Superintendente tiene la palabra. Ahí está. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio responder algunas de las preguntas. Partir quizás comentando un poco el rol de la superintendencia, que ustedes saben es un ente fiscalizador que fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional, bueno, y la legalidad del uso de los recursos. Nosotros podemos actuar de oficio mediante ejecución de programas de fiscalización que también realizamos o por las denuncias. Atendemos del orden de 17.000
centros educativos, para ser más genérico, porque incluye educación parvularia. Entonces también hay una mirada bastante amplia, son hartos puntos que tenemos que nosotros estar fiscalizando y viendo que se cumple esta normativa, en la línea de lo que plantea la diputada, ¿cierto? Es imposible estar en cada uno mirando y viendo cada una de las cosas que pasan en todos ellos. Entonces, por eso, como explica también la subsecretaria, nosotros actuamos mucho en base a estas denuncias, ¿cierto? El año pasado recibimos del orden de 17.500 denuncias, o sea, es una cantidad bastante grande de denuncias. Este año estamos en proporción al año similar más o menos a los del año pasado. Quiero también aclarar ahí, como clarificar, nosotros lo que miramos, yo decía, es la normativa educacional, por lo tanto lo que nosotros hacemos es verificar que se cumpla esa normativa educacional, y lo que hacemos son sanciones administrativas sobre el establecimiento, al sostenedor del establecimiento. Los procesos penales, donde hay denuncia, que en este caso también van en paralelo, ¿cierto? Ocurren en paralelo y tienen una vía que es distinta a la que nosotros miramos, que es una sanción más administrativa. Después bajar también un poquito más en este caso a lo que es la normativa educacional. La ley general de educación consagra los derechos y deberes a los que se encuentran sujetos los integrantes de las comunidades educativas, como por ejemplo estudiar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo, y que se respete la integridad física y moral. No pueden ser objetos de tratos vejatorios o degradantes o maltratos psicológicos. Entonces hay un deber del sostenedor acá, que tiene que ver con esa mirada. Nosotros lo que miramos, yo les decía, es fiscalizar al sostenedor, pero el sostenedor es el que es responsable de ser garantes del resguardo del derecho en lo que está pasando con los estudiantes, con las estudiantes. Asimismo, está dentro de la normativa el deber del sostenedor de garantizar a los padres, madres y apoderados el derecho a ser informados respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de sus hijos. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos un derecho que es claro, que tiene que ver con el de estar informado. En este caso, en esta situación, tenemos entonces como tres temas que son centrales. El primero tiene que ver con el deber de informar a los padres, y ahí está la pregunta de los protocolos, y que tiene que estar la información clara de esta materia. Entonces, los padres tienen derecho a estar informados para poder tomar las decisiones. Hay una segunda obligación que tiene que ver con un deber en realidad de los establecimientos de resguardar la integridad física y psíquica de los estudiantes. Entonces, cuando pasan estas situaciones donde puede haber vulneraciones justamente en eso, ¿cierto? Que que no se cumple con el rol de resguardar esa integridad, en este caso más psíquica, ¿cierto? Y también lo que pasa es que, un poco la pregunta que hace el diputado, es que cuando esto sucede, una vez que ya sucede, también hay un deber de actuar y de aplicar los protocolos frente a posibles vulneraciones de derechos, que eso está en los reglamentos internos y que tiene que estar claramente establecido quiénes son los responsables de ejercer el protocolo, cuáles son los pasos que se deben seguir, cuáles son las posibles sanciones, cuáles son las acciones de acompañamiento o de apoyo a las personas que han sido afectadas, si hay una vinculación por ejemplo, con instituciones externas que puedan prestar apoyo, porque a veces son situaciones que van más allá del ámbito educacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, salud. Entonces, en estos casos tiene que haber vinculación con otros actores que pueden entonces acompañar. Entonces, son esos tres puntos los que nosotros vemos acá que están relacionados con esta situación. En ese entonces contexto, lo que nosotros hacemos cuando esto ocurre, cuando nos llegan las denuncias, que puede ser, nos podemos enterar por la prensa, nosotros mismos ponemos denuncias de oficio, o pueden ser los apoderados, o puede ser algún actor cualquiera de la comunidad educativa. Nos llegan muchas también denuncias desde acá de la Cámara, ¿cierto? Del Senado también nos llegan a veces los escritos diciendo, oye, pasó esta situación. Entonces nosotros las tomamos y tenemos un proceso que está regulado también de lo que podemos hacer. Ese proceso frente a una denuncia tiene que ver con analizar la denuncia, si nosotros vemos que hay posibilidad de una infracción normativa, de un incumplimiento normativo, entonces pasamos al proceso de fiscalización, se va a terreno, se mira, y después de eso, si es que se detecta en la fiscalización que hay un incumplimiento normativo, esto pasa a un proceso administrativo sancionatorio, donde tiene que haber un debido proceso, entonces las partes pueden poner
ahí más antecedentes, puede haber un espacio también de análisis, de ponderación del fiscal, también pueden haber preguntas para medidas para mejor resolver, como indagar mejor, ¿cierto? Y después ya viene la sanción misma. Entonces, eso está normado. Entonces, en este caso en particular, una de las preguntas era qué acciones se habían tomado, ¿cierto?, del diputado. Entonces, por su intermedio, Presidenta, ahí cuando nos llega estos casos, cuando nos llegó este caso en particular, lo que nosotros hacemos es ingresar una denuncia de oficio y proceder a hacer la fiscalización. Estos son procesos que son, como les digo, están normados y tienen plazos también establecidos, por tanto, estamos en ese proceso hoy día. Como son materias de investigación, nosotros no podemos entrar en detalle de exactamente qué fue lo que se encontró o si esto va a pasar a un proceso sancionatorio. Eso es parte de la investigación y sería como vulnerar el procedimiento mismo si es que nosotros no entramos en detalles. Pero eso está ocurriendo hoy día, está en el proceso sancionatorio. De casos anteriores que también se han visto en prensa, en algunos de ellos ya está la sanción en primera instancia, pero los sostenedores han presentado reclamación. Entonces también estamos en una segunda revisión de la situación, ¿ya? Entonces estamos en eso, tanto en casos anteriores como en este caso, está siguiendo el proceso que está normado para este tipo de situaciones. Quizás mencionar también, en el caso de Hualpén, diputado, usted lo mencionó, usted sabe que tenemos, yo decía, muchas denuncias, entonces sería bueno si nos dan más antecedentes para poder responder en más detalle, porque me llegan ahí los mensajes que tenemos varias situaciones distintas, entonces no sé a cuál de todas se refiere. Si me lo dice al tiro, mientras tanto me empiezan me siguen buscando. Fue la semana pasada en un colegio de una escuela en Hualpén, donde lamentablemente un niño, se vivió una situación de abuso, pero de un niño hacia otros niños. Por eso tiene un carácter delicado y complejo. Ya. Y dentro de la sala de clases faltaron protocolos para ver esta situación entre niños. Perfecto. Eso lo vamos a buscar para ver en qué estado está. En general, lo que nosotros vamos y miramos justamente que se cumplan estos protocolos. Estos protocolos tienen que estar y tienen que tomarse las medidas que yo les mencionaba, todos los pasos. Tienen que tomarse acción inmediata, tiene que seguir un procedimiento que está estandarizado también, y eso es lo que nosotros vamos a mirar que se esté cumpliendo, ¿ya? Entonces vamos a ver, van a buscar la información para darle, pero obviamente no conozco todos los casos. Quizás, no sé, dentro de las otras preguntas, un poco era también esto que nosotros, de las cosas que nosotros hacemos para enfrentar esto, nosotros tenemos todo un procedimiento y una estrategia de concientización, en esa estrategia de promoción y concientización. En esa estrategia lo que nosotros hacemos es difundir la normativa. Por ejemplo, a principio de año se envió un oficio con todas las obligaciones que tienen que tener los establecimientos en términos del cumplimiento de la normativa para los casos de convivencia. Por ejemplo, todo lo que se refiere a resguardo de la integridad física y moral. Esos oficios llegan a todos los sostenedores, se les dice tienen que tener estos protocolos, tienen que estar en el reglamento interno. Hacemos también capacitaciones a los sostenedores en todas estas materias. Y tenemos programas de fiscalización donde hemos fiscalizado el año pasado del orden de 7.000, un poco menos de 7.000 fiscalizaciones en materias de reglamento interno y convivencia escolar, que es esta materia, y este año llevamos del orden de 4.000 fiscalizaciones en estas materias. No es estos hechos, hasta donde nosotros sabemos y hasta las estadísticas que tenemos, no son hechos que son tan frecuentes. ¿Ya? O sea, nos han llegado tantas denuncias sobre este tipo de casos. De hecho, los casos que más están a la vista son las denuncias que hemos recibido en general, son poquitos casos. Nosotros tenemos, yo les decía, el año pasado 17.500 casos,
muchos de ellos en materia de convivencia, sobre todo maltrato entre estudiantes, que es lo principal, es el principal ámbito donde recibimos las denuncias, y en general, por ejemplo, todos nuestros procesos de fiscalización, y por eso yo les decía en términos de reglamento interno y en términos de convivencia, tienen que ver con difusión y tienen que ver con mirar también cómo se cumple estos protocolos. En general, las fallas que se producen en los establecimientos tienen que ver con incumplimiento de sus propios protocolos, ¿ya? Eso en general. No sé si se me queda alguna pregunta en el tintero. Nosotros, yo les decía, estamos haciendo estas estrategias de difusión, estamos siempre entrando y reiterando la necesidad de que haya resguardo a la integridad física, psicológica, también moral, y tenemos estos procedimientos de fiscalización que son por las denuncias o también por programas de fiscalización, como les contaba, que van a mirar estos reglamentos internos. No sé, me quedo ahí mientras tanto me llega la información para después poder contestar quizás otras preguntas. Gracias, superintendente. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputada Pizarro tiene la palabra, luego diputado Zafirio. Yo voy a insistir en una consulta y me gustaría que se entregara un oficio, porque a mí lo que me preocupa es la masividad de esta situación, que a mí me gustaría saber si es así, y lo quiero expresar. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, voy a insistir, si esto es reiterado y masivo y no tiene control, significa que hay que revisarlo todo. Y si no es así, tenemos que, por lo tanto, tomar medidas para que vaya mejorando. Y lo digo porque la semana pasada se habló de que era muy grande la situación. Y yo dije lo mismo, aunque sea uno es grave. Pero el tema es, las medidas son distintas. Y por eso es que quiero que quede claro en esta comisión, si no es tan generalizado, las medidas ya las escuché, pero me interesa que se aclare aquello, por favor. Gracias, diputada. Sí, yo también me voy a referir al punto porque yo creo que es muy importante y quería enfocarme en dos elementos. Primero, en el ámbito de preguntarle también al Ejecutivo cómo se fortalece y cómo podemos seguir avanzando en el fortalecimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque aquí vemos que hay un nudo crítico al respecto. Y por supuesto también cómo cuidar la integridad física y psíquica, ¿cierto?, de los niños. Yo creo que ahí también hay un punto también de cómo empezar a fortalecer eso. Lo otro, también creo que es muy importante oficiar para que ustedes nos den detalles con el ámbito, ya que son 17.500 denuncias que hubieron en el año 2023. Bueno, también quiero tomar el acuerdo aquí para que ustedes nos entreguen la información. Yo creo que es muy relevante. Yo hubiera pedido 10 años, pero sé que es mucho. Por eso yo creo que ahí acomodarnos a los últimos 5 años podría ser para que llegue la información más rápido, ¿cierto? Con los distintos elementos, situaciones que están, las denuncias, cuáles son las características, ¿cierto?, de cada una de las denuncias y que componen los 17.500 casos que se están dando, y obviamente la de 2024 también, para tener también ahí la información a la vista y comparar. Y con respecto a la situación que se llevó a cabo con la ficha Club, hay que recordar que a través de los medios de comunicación hemos lamentablemente situaciones que se vivieron en la región de Arica, Talcahuano, la región del Biobío, Antofagasta, Valparaíso, que estamos viendo el caso, ¿cierto?, del Colegio España en Llolleo. Entonces fueron varios establecimientos educacionales. Entonces en ese contexto también profundizar en eso, porque yo entiendo que mucho, por ejemplo, el establecimiento educacional de la comuna en Llolleo eran 45 alumnos. Entonces, ¿cuántos de eso se materializa luego en una denuncia? Entonces, ahí también que nos dé a conocer ese detalle de cómo se hace la bajada. Y, bueno, y doy la palabra también a la diputada Sara. Gracias, presidenta. Bueno, ahí de nuevo agradecer la explicación de la subsecretaria. Yo solamente quiero señalar de que sería importante que se pueda velar de que los protocolos se cumplan realmente, porque no solo tenemos las situaciones de ahora, porque el caso de la semana pasada que analizamos la comisión, yo lo encontré en parte dramático, porque
no solo señalaban de que se vulneraron los protocolos de no pedir la autorización a los padres, mucho menos entregarle la información de que se le iba a aplicar a los estudiantes, sino que además a los estudiantes se les obligaba a responder preguntas en las que ellos se sentían incómodos y no querían responder. Se les obligaba golpeando la mesa, entonces eso no puede seguir pasando, subsecretaria, y mucho menos que los establecimientos educacionales no tengan el antecedente de quienes aplicaron esto. Entonces hay que ser muy riguroso porque estamos hablando de estudiantes. Yo sé que desde la superintendencia se hace un trabajo obviamente súper arduo por poder fiscalizar, poder velar para que todo funcione, pero yo creo que es importante de que si va a haber una actualización de protocolos también vaya acompañado de medidas también importantes acerca de quienes no cumplen los protocolos. Creo que eso también es importante, subsecretaria, bueno, de la superintendencia se pueda considerar, porque estamos a hechos que nos parecen y nos llaman mucho la atención y nos parecen que son graves. O sea, teníamos apoderados realmente en un suplicio porque obviamente se sienten tocados por su alguien que aman. Pues entonces eso es importante, y es importante velar que si se va a actualizar o se está actualizando los protocolos se pueda velar también para que se cumplan 100%. O sea, era solo un comentario. Muchas gracias, presidenta. Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, dos cosas. Primero, no perder nunca de vista que tenemos a las niñas y niños que se vulneraron sus derechos. Eso es verdad. Es más, una mamá comentó que ella sintió que a su hijo lo habían violado de la manera en que esto se... Y eso es brutal. Por eso a mí me interesa mucho que tengamos esa información. Y si no está, se envíe. Porque son niños que se les marca para toda la vida. Y eso no puede pasar. Lo segundo que me interesaría saber, ya que estamos hablando del consentimiento informado, es porque la presidenta, usted habla del derecho preferente de los padres y las familias hoy día son diversas, y yo quisiera saber si existe ese conocimiento o acceso o vínculo, no en cada colegio, pero que la norma, la directriz sea entregada en función de los distintos tipos de familias que hoy día hay. ¿Y por qué voy a resaltar aquello? Porque hay muchas madres solas, un número muy importante, cuyas niñas y niños quedan mayoritariamente a cargo de la abuela y además materna. Entonces yo creo que es bueno también identificar aquello, porque nos permite también en esta comisión observar en torno a la realidad, no lo que quisiéramos, sino que la realidad de los distintos tipos de familia que hay, y si existe ese entendimiento de que el arco con quienes hay que conversar es quien finalmente es el adulto o la adulta mayor responsable de ese niño, niña o adolescente. Gracias, diputada. Diputado Teao tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, más que una pregunta para la subsecretaria, estaba pensando, porque justamente estaba leyendo algunos mensajes de apoderados que muchas veces, y esto va, yo creo que es para que reflexionemos también y adoptemos una posición hacia el futuro, principalmente porque muchas veces los colegios a los niños también los pesan y los miden, y para eso lo hacen desnudarse y van en grupos pequeños, ¿no es cierto?, y toman exámenes, bueno, un largo etcétera. Y justamente una apoderada me dice que vamos a empezar a tener ciertas situaciones en los colegios, principalmente porque hoy día el aumento, ¿no es cierto?, de la obesidad infantil en nuestro país hace que justamente la convivencia escolar se vuelva de tal manera que muchos se van a sentir muy mal. Es una reflexión más que nada, subsecretaria. Yo creo que se viene muy fuerte algo así para nuestros niños. Y la pregunta para el superintendente por su intermedio, presidenta, es ¿en qué fecha presentaron la, no sé si decir denuncia o la observación, la que hicieron ustedes por lo menos con respecto al Colegio España de Llolleo? Eso, muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Bueno, primero voy a tomar el acuerdo por el oficio para que nos entregue la información el superintendente. ¿Hay acuerdo? Sí. Ya. Bueno, le doy la palabra. No, dijo que él... Se dice en contra cuando uno no está de acuerdo. Sí. No, pero eso yo una pregunta.
Subsecretaria, tiene la palabra. No, me había quedado con la impresión, perdón, Presidenta, de que el diputado Zafiro también tenía otra pregunta adicional. Perdón. A ver, yo creo que, pero se lo voy a dejar al superintendente, pero yo creo que sería muy importante que la superintendencia hace una cuenta pública todos los años en la que entrega cifras respecto a los casos y tipo de casos y formas de abordarlo, y creo que sería bueno que pudiéramos tener, superintendente, compartirle esas cuentas públicas, porque es verdad, usted el oficio es para preguntarle de algunos años, pero hay mucha información muy rica que sale ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, creo que eso podría ayudarnos a esta conversación, ¿no? Yo creo que efectivamente, a ver, tomando los distintos temas que fueron saliendo, nosotros tenemos conciencia de la importancia de alguna manera difundir, explicitar de un modo más claro, y es algo que permanentemente estamos haciendo, en el fondo, el que los padres son quienes tienen que dar estos consentimientos. Entendiendo los distintos tipos de familia, por cierto. De hecho, hay, bueno, un paso importante que el país ha dado respecto al derecho preferente de los padres es, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, donde se privilegia la prioridad de lo que los padres quieren para la educación de sus hijos. Antes, en la normativa que nosotros teníamos como país, si es que una familia quería postular un establecimiento, el establecimiento le podía decir: no, usted no puede entrar a este establecimiento porque este establecimiento, entre comillas, no es para usted, busque otro. Ahora, con la normativa actual, si una familia postula un establecimiento, quien tiene el derecho preferente son los padres. Si es que el establecimiento tiene cupos, tiene la obligación de aceptarlos. No les puede decir: no, en realidad usted vaya a buscar otro establecimiento, porque lo que pesa y lo que tiene el rol más mandante es la preferencia de las familias en su diversidad de expresiones, ¿no? Si es que hay menos cupos, bueno, el sistema busca a través del algoritmo la forma para poder dar la mejor combinatoria posible para que la mayor cantidad de familias queden en sus primeras opciones, ¿ya? También a esto tributa el que todo este tipo de acciones tengan que tener un consentimiento de las familias. De hecho, como yo explicaba por su intermedio, Presidenta, la pregunta de la diputada Concha, si la familia dice que no, el cuestionario en este caso, ¿no? El cuestionario, la entrevista, no se puede realizar. No se puede realizar. No hay forma de hacerlo si es que la familia dice que no. Ahora, donde hay un problema es cuando pasa como pasó en este caso, que es que el establecimiento educacional bueno, de hecho ni siquiera hay certeza de que el establecimiento educacional le haya pedido el consentimiento de la familia, pero cuando se fueron a hacer las aplicaciones de las entrevistas, de los cuestionarios, no se pidió que estuvieran los consentimientos informados. Hay una falta, que es aquello que está investigando la superintendencia, por cierto, ¿ya? Respecto a, efectivamente, el no perder nunca de vista que los niños y niñas son los que se fueron vulnerados sus derechos, y es el trabajo que tiene, efectivamente, ese es el rol de la superintendencia, velar por el resguardo de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Y ahí también quizás hacer una reflexión pequeña, ¿no?, respecto a que el país ha ido evolucionando. El país, piensen, yo de hecho la semana pasada estuvimos en la conmemoración de los 12 años de la Superintendencia de Educación. Hace 12 años el país no tenía una institucionalidad específica para fiscalizar este tipo, solo para la fiscalización y la sanción. Y ahora el país tiene ese espacio, por lo tanto tenemos un lugar, una institucionalidad que sistematiza esto, que puede, bueno, presentarnos los mismos datos que ustedes están pidiendo, digamos, ¿ya? Quiero ver si se me falta alguna. Bueno, respecto a la importancia de que los protocolos se cumplan, efectivamente nosotros compartimos eso. Y eso es fundamental, que los protocolos se cumplan. Ojo, no tan solo en este caso, en todos los casos. Bueno, de hecho, por eso también, y quizás es parte de lo que estamos trabajando, o sea, no quizás, es parte de lo que estamos trabajando con dos proyectos de ley, uno que ya se está discutiendo, de hecho está en la sala del lado, que es el proyecto de ley de convivencia, que busca en el fondo cómo miramos desde una perspectiva más integral el resguardo de los derechos de todos los integrantes, ojo, no tan solo niños y niñas, sino que también
docentes, asistentes de la educación, y ahí hay un tema que nosotros creemos que es importante ir abordando. Y otro tema que nosotros estamos trabajando, este es un proyecto de ley que no se ha presentado todavía, que vamos a presentar o a fines de este año, a principios del próximo, que son ajustes al sistema de aseguramiento de la calidad, donde estamos mirando también el tema de las sanciones. Porque lamentablemente, y esta es una reflexión que, bueno, teníamos a la luz del justo el aniversario de la agencia, o sea, de la superintendencia la semana pasada, que es que lamentablemente en algunos casos, dado que las sanciones son sanciones pecuniarias y a veces pecuniarias de distinto índole, no son un desincentivo suficiente como para que efectivamente no ocurran estas cosas. Y uno se pregunta también, la verdad les comparto, aquí uno se hace la pregunta, ¿no deberíamos pensar en una estructura de sanciones que para algunos hechos sea un poquito más estricta? O sea, ¿qué pasa si no se cumple un protocolo como este? Ok, va a haber una investigación, va a haber una sanción, pero puede que la escuela que sea una sanción que no es tan no cumple tanto el rol de funcionar como un desincentivo a que ocurra eso. Entonces, la reflexión respecto a la estructura de sanciones, creemos que es algo que es importante que el país haga un poquito más. Y es algo que nosotros estamos revisando a la luz de estos ajustes al sistema de aseguramiento de la calidad, pensando que hay algún tipo de hechos que quizás deberían tener una sanción de un índole mayor, pensando en que no ocurra. ¿Ya? Eso, y le paso la palabra al superintendente. Superintendente tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, complementar lo que decía la subsecretaria en términos de las sanciones. Efectivamente, la mayoría son monetarias, lo que tiene el problema de que además le quita recursos al establecimiento. Entonces, estamos viendo justamente, estamos haciendo esa reflexión, todas las ideas son bienvenidas, ¿cierto? Sobre cómo cambiamos conducta finalmente. O sea, generamos un incentivo suficiente, pero también cómo cambiamos conductas, que es lo que nos pasa, que a veces sancionamos y no se genera el cambio conductual. Y justamente en algunos casos también pueden ser situaciones menores que también van con una sanción monetaria y que a lo mejor en la línea de uno podría alinear con capacitaciones o con sanciones que sean de otro tipo que puedan generar este cambio conductual. Ya, entonces, respondiendo a algunas de las preguntas, ya me llega la información de Hualpén. Son 3 denuncias que tenemos y que ya fueron ingresadas como denuncia y que fueron fiscalizadas. Se ingresó la semana pasada la denuncia y están derivadas, se fiscalizaron hoy día. En eso están. Esa es la información que me llega. También se puede, si quieren más antecedentes, pueden solicitarlo como por oficio y se los podemos responder formalmente, pero eso es lo que me llega hoy día. En el tema de los datos y de la estadística, feliz de entregar la información. Como decía la subsecretaria, en las cuentas públicas nosotros entregamos los datos anuales. También generamos una página web con datos abiertos para que esté a disposición de toda la comunidad, obviamente con privacidad, por supuesto. No están los nombres, están las situaciones para nivel de establecimiento, pero está el detalle también. Entonces uno puede ir a la página web y mirar el detalle. Están las denuncias de varios años atrás, del 2014 hasta ahora, y están también hasta el primer semestre de este año. Entonces nosotros le oficiamos, porque mejor hacer un informe, ¿cierto? Un reporte, pero también comentar, y yo creo que es bueno que se sepa que están estos datos abiertos. Hay páginas con gráficos, con detalles también en nuestra página web, ya con información. Y en relación a las denuncias de este tipo de situaciones, que es lo que preguntaba la diputada, insisto en que son pocas las situaciones, pero es mejor mirar bien la estadística. Tenemos que hacer un análisis que es análisis textual, porque aquí están las denuncias escritas en el detalle. Nosotros tenemos que meternos en el texto a buscar cuándo han pasado situaciones como esta. Entonces eso nos toma un poquito de tiempo, porque no es tan rápido como los otros datos, que están ya más en el dato más granular, que es más fácil estimarlo estadísticamente, pero acá tenemos que hacer el análisis textual. Entonces va a tomar un poquito de tiempo eso, pero eso está andando. Y las fechas usted me preguntaba, el diputado por su intermedio, Presidenta, esta es una denuncia que llega el 11 de julio de este año. Nosotros tenemos ahí, yo le decía, tenemos un plazo para
revisar y analizar la situación, no es inmediato. Entonces el 15 de julio ya estábamos notificando la admisibilidad de la denuncia y solicitando antecedentes al establecimiento y también estableciendo contacto telefónico con las contrapartes. Y la fiscalización misma se realizó ya en este mes, en agosto, el 8 de agosto. Y ya está, yo les cuento aquí las partes, no el detalle, pero los procesos, las etapas, ya está notificada el acta de fiscalización de su primera visita. Nosotros tenemos que hacer una primera visita y después hacemos una segunda o una segunda acta, porque damos un espacio. Siempre pueden haber situaciones que puedan ser subsanables, decimos. Por supuesto, cuando hay incumplimientos normativos va sanción, pero siempre también hay un espacio para la mejora que nosotros le damos. Entonces hacemos una segunda acta de fiscalización. Estamos en la primera. Hay un espacio para mejorar quizás situaciones o observaciones que se puedan haber hecho que sean menores. Las más grandes pasan directo a sanción si es que las hay. Sí, eso, en eso estamos. Esas son las preguntas. No sé si me queda ahí algo más en el tintero. Gracias, superintendente. Le doy la palabra al diputado Zafirio, que tenía una consulta también. Gracias, presidenta. Sí, qué duda cabe que no se respetaron los protocolos en estas situaciones. En eso yo creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Yo consulté en la reunión anterior, presidenta, y se supone que en esta sesión nos iban a responder, si se había conversado con los alumnos, con los directivos del CEFAM, del colegio, respecto del tema, con los padres y apoderados, ante una situación tan compleja como esta, y no nos dieron esa oportunidad la respuesta, porque el subsecretario que vino no tenía los antecedentes y lo derivó, entiendo yo. Y también quiero compartir lo que dice la diputada Pizarro, que la he escuchado en varias sesiones pedir lo mismo. Porque si uno se va a los números, se puede confundir. El superintendente decía hace poco que ellos administran 17.000 centros educativos. Fiscalizan, ya. Fiscalizan, sí, gracias a Dios. Fiscalizan 17.000 centros. Y también dice que el año pasado hubo 17.500 denuncias. Es así, ¿cierto? Estamos hablando de que por lo menos cada uno de esos centros educativos hace una denuncia al año y un poquito más de una. También se dice que, claro, uno lo puede entender que es complejo poder controlar, ¿cierto?, todas estas cosas. ¿Cierto? Uno tiene que entender también que cada colegio, ¿cierto?, tiene directivos, tiene directores, se supone que hay de todo ahí. Y igual pasan estas cosas, y lo puedo entender. Pero también decía el superintendente, hablaba de las conductas, y yo creo que el Estado es el primero que tiene que ponerse adelante en el tema de las conductas. Por eso yo preguntaba, ¿qué había hecho el Estado ante una situación como la que ocurrió? Que también lo decía la diputada Pizarro, y no solo ella, sino la mayoría de los diputados acá, había sido un hecho terrible, por ponerle un adjetivo. Y yo quiero saber si el Estado hizo algo y si el protocolo, ese protocolo que no se cumple, dice algo al respecto hoy cuando ocurren estos hechos. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra, ¿quién de los dos? Superintendente. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Sí, cuando estas cosas suceden es lo que nosotros vamos a fiscalizar. Si no se cumple el protocolo que yo me pongo en términos hipotéticos todavía, porque nosotros tenemos que hacer el análisis detallado de lo que pasó. No puedo hacer juicio ex ante. De hecho, después, en algunas situaciones me toca a mí o a nuestra institución, cuando hacen la reclamación nos llega al nivel central, entonces somos nosotros mismos los que hacemos. Por eso no podemos emitir juicio ex ante de lo que está pasando y tenemos que esperar que se junte toda la evidencia. Pero cuando eso pasa, nosotros vamos, fiscalizamos, y si no se cumplen los protocolos, hay sanción. Y hay sanciones que tienen distintas gravedades, y hay sanciones que son bastante altas. Monetarias, sí. Eso es lo que está hoy día en la normativa.
Y esa es la herramienta que tenemos y con la cual nosotros podemos actuar. No podemos salirnos obviamente de la normativa, ¿cierto? Entonces son las herramientas que tenemos. Por eso la subsecretaria plantea que estamos revisando justamente ese tipo de herramientas, porque no nos satisfacen como están hoy día y sabemos que no estamos generando quizás ese cambio conductual que queremos generar. Entonces nosotros actuamos, hemos de hecho un trabajo bien intenso en poder acelerar las respuestas a este tipo de situaciones, sobre todo los casos más críticos. Ustedes saben, la superintendencia, y aquí, perdón, porque estamos en proceso presupuestario, la superintendencia tenía del orden de, no sé, 12.000 denuncias en el 2014, 15.000 más o menos 2000 previo a la pandemia, 2018, 17, y ahora estamos en 17.500, o sea, ha aumentado un montón. Y de hecho la dotación de la superintendencia bajó durante la pandemia. Entonces ahora lo que estamos recién, este año, probablemente, no sé, depende de ahí del presupuesto próximo, superar lo que teníamos en el 2018, en el 2020, que fue el pic histórico de gente. Entonces, claro, nosotros tenemos más denuncias, se nos han casi triplicado los requerimientos de tribunales, los requerimientos de acá del Congreso, que está bien, es lo que nosotros queremos que pase, porque entre todos nos tenemos que hacer cargo de que no sucedan estas situaciones. Pero también tenemos como una estructura que es limitada. Y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es trabajar muy fuerte en mejorar la eficiencia y apurar justamente la respuesta a este tipo de situaciones. Entonces, efectivamente, hoy día estamos bajando los tiempos en términos de dar respuesta y darle, y yo le decía, por ejemplo, las fechas al diputado Teao, de cómo se actuó bastante rápido para ser un órgano que está con tal tensión. Y además de eso, hemos hecho un esfuerzo bien fuerte también. O sea, por primera vez este año tenemos una estrategia de promoción y concientización que nos ordena, que dice dónde están los principales problemas, un poco en la lógica que planteaba la diputada, cuáles son de todas las temáticas que tenemos de convivencia que nos están llegando, a cuál les ponemos el foco, dónde vamos a generar esas instancias de promoción, de difusión de la normativa. Estamos en las redes sociales difundiendo normativa, enviando los oficios, haciendo capacitaciones. Estamos muy fuertes, por ejemplo, que también nos han llamado desde acá del Congreso a dar cuenta de cómo estamos haciendo difusión sobre la implementación de la ley TEA. Entonces todas estas situaciones las estamos trabajando y estamos generando una estrategia de concientización y promoción que trate de llegar a las situaciones más complejas y a las situaciones que son más frecuentes, para justamente tratar de reducir este incumplimiento normativo, dando mucha energía en justamente cuáles son los roles de los establecimientos, cómo tienen que generar este resguardo de derechos, cómo tienen que cumplir con sus reglamentos internos, sus protocolos y eso. Entonces, esas son las acciones que estamos realizando, muy conscientes también y muy abiertos a trabajar en mejorar lo que tengamos que mejorar. Eso. Gracias, superintendente. Ya vamos terminando con nuestra comisión, pero bueno, evidentemente hay muchas situaciones delicadas, complejas, porque involucran a nuestros niños, a nuestros adolescentes, donde queda una tarea pendiente porque desprendemos obviamente de sus palabras que todo está en desarrollo, por ejemplo, con la arista de sanciones administrativas, porque todas estas situaciones dolorosas que pasaron con los niños están en desarrollo y están en proceso investigativo. Y en el ámbito penal también, o sea, hasta el momento también nosotros vamos a oficiar allá para ir conociendo también esa arista penal, que también están ahí las denuncias en fiscalía. Por lo tanto, solamente solicitarles que puedan, ¿cierto?, las gestiones que aquí se están diciendo que se concreten, en el fondo, ¿cierto? Porque ya nos dijeron acá que se dieron cuenta que solo la sanción monetaria no es suficiente, hay que ir más allá. También algo doloroso el saber que lamentablemente hay incumplimiento de protocolo, es así. Entonces hay varias falencias que se están dando a conocer. Entonces en ese contexto nosotros lo que esperamos es que algo concreto, que se realice, que hayan cambios, ¿cierto? Porque al final las situaciones, y usted lo dijo, o sea, hay aumento de las denuncias y eso nos va a entregar, ¿cierto?, un informe más detallado con la claridad, porque la información es muy amplia, pero ya nos dice que lamentablemente la cruda realidad es así. Y ahí como el Estado, ¿cierto?, como el gobierno en este contexto,
va a enfrentar también esta situación en el tiempo que le queda, porque estamos viendo un aumento de esta situación, y como le digo, la arista administrativa, está la arista penal, donde está todavía en desarrollo. Así que, bueno, vamos terminando ya, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.